Exposición Descolonizando Territorios Indígenas, presentado por Paula Andrea Padilla Rivas, Arleidy Comacena, Estefiluz Babilonia Palacio y Elías René Otero. Asignatura Territorio y Región. Empezaremos con las excavaciones de la Catedral de Santiago como metáfora. En el 2015 se dio a conocer el hallazgo de los restos arqueológicos incaicos bajo la Catedral de Chile, Santiago de Chile, misma que confirmó la existencia de un centro urbano Tahuantinsuyo. En un momento anterior arribó a los primeros conquistadores españoles a la zona. Además, que fue utilizada esta infraestructura por Pedro Valdivia para fundar la ciudad de Santiago. Este hallazgo pone en manifiesto la preexistencia de complejos sistemas de organización territorial indígena al momento de iniciar la colonización europea en América. A partir de aquí, en el siguiente video basado en el libro Descolonizando Territorios Indígenas, se reflexionará con teorías buscando examinar el ejercicio de los derechos indígenas y el reconocimiento de una historia de despojo territorial contemporánea, no solo en zonas rurales y áreas protegidas, sino también en los contextos urbanos metropolitanos, teniendo en cuenta que la disciplina no puede ignorar estas temáticas y debe asumir con un compromiso ético y de justicia social el despojo de los pueblos indígenas. Segundo punto: planificación, colonización y despojo de pueblos indígenas. Los procesos de colonización y expansión territorial europea ejecutados desde finales del siglo XVI y el posterior establecimiento de estados nacionales en el continente a partir del siglo XVIII han causado la expoliación de la base territorial de los pueblos indígenas, lo que ha llevado a la progresiva erosión de sus modos de vida, estableciendo que estos tengan que asimilarse o acoplarse a las nuevas sociedades que se han formado. Esto fue posible debido a la imposición de nuevos gobiernos europeos, el uso de técnicas de asimilación cultural, el desplazamiento forzado, etc. Las colonias fueron el lugar donde los poderes imperiales perfeccionaron el quehacer de imponer orden espacial y regular la interacción entre las personas y su entorno físico. El colonialismo materializó las aspiraciones imperialistas de la expansión geográfica y lo que ahora conocemos como planificación de uso de suelo, como uno de los principales mecanismos que posibilitaron la usurpación de los territorios ancestrales a los pueblos que habitaban originalmente en el continente. Usaron estrategias de apropiación espacial como fundación de aldeas y pueblos, creación de reservas indígenas y la asignación de nuevos nombres a los lugares fueron supremamente claves para establecer sus regímenes coloniales. Estos fueron procesos en los cuales no se contó con consentimiento de los pueblos indígenas, lo que claramente es un insulto hacia la soberanía y autonomía política y cultural de esos pueblos. Todas las prácticas que hoy caben bajo el amplio alero de la planificación territorial han contribuido de manera importante a la opresión, despojo y exclusión de los pueblos indígenas en América durante los siglos. Por ende, debemos entender las demandas indígenas actuales en materia de autodeterminación, restitución territorial, soberanía y autonomía como parte de un programa de resistencia contra los estados coloniales, como una lucha contra la colonización interna y subordinación. Tercer punto: relevancia teórica para la planificación territorial y urbana hoy. Aunque las implicancias que tiene esta violenta genealogía de la disciplina son múltiples, tanto en términos teóricos como prácticos. A continuación, se refiere a 5 dimensiones que parecen particularmente relevantes. En primer lugar, reconocer la complicidad de la planificación con los procesos de colonización y despojo indígena nos invitan a cuestionar las premisas progresistas de la disciplina, que la presentan como una actividad inherente, transformadora, orientada a mejorar nuestras realidades socioespaciales. Las discusiones de las secciones anteriores nos exigen, por un lado, reconceptualizar el papel de la planificación estatal puede y debe cumplir dadas las injusticias que han ayudado a crear. ¿Pueden los sistemas de planificación existentes generar espacios para reparar tales daños? Y en tal caso, ¿de qué manera? Hay quienes plantean que la planificación estatal puede apoyar a los pueblos indígenas ayudándoles a recuperar cierto control sobre algunos recursos naturales, respaldando sus tradiciones culturales y promoviendo ciertos niveles de autonomía política. A un nivel más estructural, se sugiere que la disciplina puede influenciar y dar forma a las instituciones y regulaciones dentro de las cuales operan quienes planifican, contribuyendo a alcanzar un reconocimiento pleno de los derechos indígenas.
Las líneas de argumento más radicales abogan por la autodeterminación, autonomía y soberanía indígena, así como la plurinacionalidad, conceptos que desafían los fundamentos de la planificación territorial occidental. Por otro lado, este reconocimiento nos alienta a reevaluar los modelos teóricos imperantes y su aplicabilidad. La literatura ya ha empezado a explorar el lado oscuro de la planificación y su rol en la opresión y exclusión de diversos grupos y comunidades. Abordar a nivel conceptual la responsabilidad que le cabe a la planificación en los procesos de despojo indígena, en particular, necesitamos nuevas teorías que capturen estas tensiones y les den respuesta. Como segundo punto, estas discusiones nos llaman a interrogar las prácticas mismas de la planificación, tanto sus estrategias metodológicas e instrumentos como el papel de quienes se dedican a la planificación, el papel que ellos deben jugar hoy. Respecto al primer punto, es interesante ver cómo, por ejemplo, el estatus espacial de los pueblos indígenas aporta complejidad a nuestra manera de entender la participación ciudadana y noción de consulta. En tercer lugar, reconocer los orígenes coloniales de la planificación estatal occidental contemporánea nos invita a relativizar su supremacía, rara vez cuestionada, así como su desdén hacia otras formas de concebir y organizar la relación entre los seres humanos y su entorno. Los pueblos indígenas han desarrollado complejos sistemas de organización socioespacial por milenios, lo que se funda en principios que difieren en muchos sentidos de los conceptos occidentales en la materia. Por lo tanto, es necesario cuestionar los principios de la planificación occidental, así como su supuesta neutralidad y universalidad, haciendo visibles los valores que sustentan sus premisas y su accionar. Como un cuarto elemento, si la planificación ha contribuido al despojo territorial de los pueblos indígenas históricamente, cabe preguntarse cómo continúan estos procesos en la actualidad, tanto en la teoría como en la práctica. Si bien el periodo colonial llegó a su fin formalmente, como mencioné antes, en la práctica nuestras sociedades están fundadas y operan dentro de marcos legales, estructuras institucionales, sistemas gubernamentales y modelos que toman decisiones que son directamente herencia colonial.